Vamos a buscar en nuestra Biblia. Yo quiero hablar un momentito, no voy a tomar mucho tiempo. Yo sé que el culto ha tenido unas cuantas partes y yo no quiero que usted se vaya a este lugar sin una palabra. Yo quiero que usted tome lo mejor que pueda tomar del día de hoy y que se vaya a su casa teniendo una perspectiva distinta de lo que es usted como cristiano y de lo que es Dios como su Dios. Busquemos en Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. Y vamos a buscar del 1 al 5, del capítulo 17, versos del 1 al 5. Y el que lo tenga dice, lo tengo. Y el que no lo tiene. Siga buscando los 17, Mateo 17, del 1 al 5. El que no lo tenga, lo puede leer de la pantalla. Quizás no es la misma traducción que usted tenga, pero van a llegar al mismo lugar, más o menos lo mismo. Dice así la palabra del Señor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, así, aquí hacemos 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, como que mientras él aún hablaba, parece que a Dios no le estaba gustando la idea esa que estaba teniendo Pedro. Y bajó una nube y los cubrió. Y aquí una voz desde la nube decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. La palabra del Señor está bendecida. Guarde esa, el que no la logró cachar, guárdela por ahí. También si quiere, lo que estén apuntando, puede apuntar. Este mismo evento se encuentra en Marcos capítulo 9, del 2 al 13, y en Lucas capítulo 9, 28 al 36. Sería bueno que lo leyera todo para que pueda tener una mejor idea de qué es lo que estamos hablando. Si nos ponemos a pensar en qué es lo que hemos hablado desde que comenzó el año, el primer mensaje del año fue una pregunta, y era si yo puedo confiar en ti. ¿Podrá Dios confiar en nosotros? ¿Podrá Dios confiar en nosotros poder? Estamos pidiendo una promoción para el 2014, queremos que sea un año productivo, queremos que Dios nos bendiga. La pregunta es si Dios te puede confiar con todo lo que tú le estás pidiendo. La semana pasada estuvimos hablando de que para poder ser efectivos en el 2014, para poder ser lo que Dios quiere que nosotros seamos, tenemos que ser excepcional. Una persona excepcional, una persona que rompe los marcos, que no se encaja a la opinión del mundo, que él piensa distinto a todos los demás y actúa distinto a todos los demás. No hace lo que los demás hacen porque él es excepcional. Todo el mundo se quita a mitad del camino, excepto yo. Soy excepcional. Y yo espero que cada uno de ustedes se sientan de la misma manera. Yo soy excepcional. Tú eres excepcional. ¿Por qué? Porque tú recibiste el Espíritu Santo, tú recibiste a Cristo. Cuando tú recibes a Cristo, tú tienes algo que el mundo no tiene. Te hace excepcional. Pero el día de hoy yo creo que nosotros debemos tratar otro asunto necesario para ser victoriosos en este año que apenas comienza. No solamente Dios quiere que nosotros seamos personas confiables y excepcionales, sino que seamos también personas de altura. Y cuando hablo de altura, no estoy hablando en el sentido literal de la palabra, sino altura. Eso implica que vamos a pensar como gente de altura, que vamos a pensar de una manera más elevada, que vamos a vivir de una manera más elevada, que vamos a reaccionar de una manera más elevada, a un nivel de revelación más elevado, a un nivel de vida más elevado. Eso es lo que Dios quiere el día de hoy, que nosotros aprendamos. Creo que para poder entender el mensaje que deseo comunicar esta tarde, el pasaje que acabamos de leer es muy apropiado. Vamos a ver el relato bíblico. El día de hoy vamos a hablar bajo el título
El Jesús que nunca conocí. Ese es el título de un libro que yo leí hace muchos años y es la historia de un hombre que, tratando de difamar el Evangelio de Jesucristo, cuando conoció a Jesucristo dentro del estudio que estaba haciendo para difamarlo, terminó convirtiéndose a Jesucristo. Así que así es. Y él conoció a un Cristo que era distinto al que se había enseñado. El día de hoy yo quiero que nosotros entendamos que Dios nos está llamando a entrar a una intimidad con Dios y llegar a una altura de revelación, una altura de comunión con Dios, que podamos conocer ese Cristo que todavía no hemos conocido, porque muchos de nosotros conocemos el Cristo de la llanura, y el Cristo de la llanura no es el mismo del Cristo de las alturas, y vamos a entrar un poquito más en eso. Cuando vemos el relato bíblico nos damos cuenta de unos cuantos puntos. Esto va a ser como una guagua pública, como un autobús, que da unas cuantas paradas para llegar hasta donde quiero llegar. Lo primero que vemos es que dice el relato bíblico que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano. O sea que hubo una elección. Nótese que habían 12 discípulos que también habían sido elegidos. O sea que dentro de la elección hay otra elección. Esto que yo le voy a predicar el día de hoy, lo que yo le voy a enseñar, no es para todo el mundo. No todo el mundo quiere subir hasta las alturas, porque subir a las alturas conlleva un proceso que hay mucha gente al que no quieren someterse. O sea, si tú quieres ser, mire, nótese que eran 12, pero de los escogidos, Dios escoge a estos 3. Dios no hace acepción de personas. Dios le va a dar la oportunidad de salvación a todo el mundo, pero Dios sí hace selección de personas. Dios sí toma un grupo de gente para hacer algo espectacular, porque están dispuestos a subir al monte con Él. La Biblia no dice que Jesús los obligó, simplemente Jesús los tomó y le dijo, vamos, subamos al monte, y ellos subieron al monte. Mire esto, cuando Dios te invita y cuando Dios te dice subamos al monte, subamos a algo mejor, el día de hoy Dios te está invitando precisamente a esto. Dios el día de hoy me mandó a decirte, mira, Dios te está haciendo una invitación y es que subamos a algo más elevado. Subamos a algo mejor de lo que se ha vivido hasta ahora. Lo bueno de eso es que representa la soberanía de Dios. Pudo haber sido escogido otro, pudo haber sido otro el que está sentado en esta banca, pero está sentado tú. Quiere decir que si tú llegaste a este lugar, si usted está en este lugar, no fue por casualidad, sino porque el soberano Dios había determinado que el día de hoy usted iba a estar en este lugar a escuchar esta palabra. Y si Dios te trajo a este lugar para escuchar esta palabra, es porque Él quiere comunicarte algo que es de vital importancia para tu vida. Pudo haber escogido a otro, pero tú estás aquí. Pudo haber llamado a otro, pero tú estás aquí. ¿Sabes qué? Que Dios tomó todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, todos nuestros desatinos, los tomó en consideración, los vio de antemano y de todas maneras nos eligió. Yo no sé si eso a ti te da alegría, pero a mí me llena de gozo que Dios me escogió a pesar de mí, porque Él sabía que nuestra relación con Dios no podría jamás basarse en mi fidelidad hacia Dios, sino que la relación mía se basa en la fidelidad de Dios hacia mí. Es motivo de alabanza y agradecimiento el que tú estás en este lugar, porque muchos recibieron la invitación, pero tú estás en este lugar. Y estás aquí porque no endureciste tu corazón, sino que cuando te tomó, seguiste sus pasos, hiciste como Pablo, que no fue desobediente a la visión. Con el clima que había hoy, era perfectamente entendible que tú te quedaras en tu casa tomándote una sopita y viendo televisión. Eso es lo que yo hubiese hecho. Pero yo obedecí a la visión. Yo dije, hay algo mejor para mí en la casa del Señor. Yo dije, como dijo el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y lo que hace Dios es que cuando te invita a subir a un modo elevado de vivir, un modo elevado de caminar, un modo elevado de pensar, es que la Biblia dice en el mismo relato que Dios los llevó aparte a un monte alto, porque para tú poder pensar distinto tienes que cambiar de perspectiva. Dios no te puede llevar a otros lugares distintos desde el mismo lugar en que tú estás. Muchos de ustedes vinieron a este país y yo me atrevo a asegurar que hay muchos de ustedes que no tenían planes de estar en Estados Unidos.
Pero Dios lo trajo a este lugar. ¿Y sabes qué? En ocasiones no quisiste hacerlo, pero cuando tú ves la historia completa y miras hacia atrás, te das cuenta que lo mejor que te pudo haber pasado fue aquello que tú no querías hacer. Porque Dios agarró a esa gente, los lleva monte arriba para cambiar su perspectiva. Porque la intención de Dios nunca ha sido de dejarte en la llanura. Él quiere llevarte a lugares altos, a una forma de pensar más elevada, a una forma de vivir más abundante, a unas experiencias más sublimes. En la llanura solamente se puede experimentar lo que se experimenta en la llanura. Escúchame. Y vamos a llegar, yo sé que esto usted lo ha escuchado anteriormente. Si Dios te lo dice de nuevo, porque no hiciste caso la primera vez. La Biblia dice que los llevó a un monte alto. Los expertos dicen que es, bueno, no se ponen de acuerdo los expertos, pero hay algunos expertos que dicen que era el monte Hermón. El monte Hermón es una montaña grandísima que está más o menos como a 9,000 pies de altura. Quiere decir que aún en el verano ese monte tiene nieve a la parte de arriba. Es fríísimo a la parte de arriba porque aún en el verano de Palestina, todavía tiene nieve. Este monte es tan alto. Y Jesús los invitó a subir a un monte alto. Jesús se llevó a estos 3 discípulos a experimentar algo que ellos nunca habían experimentado o algo a lo que ellos no estaban acostumbrados. Y de la misma manera Dios te invita a subir a un monte alto. Uno de los mayores problemas con esto es que no sabemos qué esperar. Cuando tú te lanzas monte arriba, tú no sabes qué tipo de ropa tienes que tener porque va a haber un cambio de temperatura continuo. Entre más vayas subiendo, más frío va a estar, menos oxígeno vas a tener. Entonces lo que Dios hace es que te está llevando y eso es lo bueno porque nos enseña, esto nos representa lo que es la vida con Cristo. Dios nunca te muestra todo el camino de una, simplemente te da para que tú eches un vistazo a la grandeza que Él quiere darte, pero no te lo deja verte completo, sino que Dios lo que hace es que tú vas caminando monte arriba y tú vas a encontrar cosas inesperadas y eso es bueno. Si quieres siempre estar en un clima cómodo, si tú quieres siempre estar en una temperatura cómoda, no subas al monte. Quédate donde estás, vas a rodearte de la misma gente que siempre te ha rodeado, vas a lograr lo que todo el mundo ha logrado, pero el Señor te está invitando a subir a un monte donde van a haber cambios y van a haber cambios que van a ser para el bien tuyo. Dios pudo fácilmente, ¿cuántos han visto la película Jumpers? Nadie ha visto la película Jumpers. Jumpers, el tipo hace y brinca ya. Ok. ¿Han visto? Jesús pudo haber hecho eso. ¿Verdad que sí? Jesús pudo haber dicho, ok, agájese de la mano. Y brincar al monte. Pero Jesús no lo hizo. Jesús pudo haber hecho eso. Si Jesús hiciera que aparecieran a la cima de la montaña sin caminar y ajustarse a las diferencias de presión y las temperaturas, de seguro se iban a morir. Sígame con esto. Si Dios te agarra de aquí y te tira 9,000 pies de altura, va a colapsar tu sistema respiratorio. No vas a poder soportar la presión porque va a haber menos oxígeno. Y yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero yo creo el hecho de que Dios me lleve paso a paso a lo largo del camino es bueno para mi vida porque yo me voy aclimatando. Yo voy acostumbrándome a las traiciones. Y cuando yo me acostumbre a las traiciones ya no me va a sorprender cuando en la cima, porque en la cima hay muchos traidores. En la cima hay muchos que te van a dar la puñalada. Entonces, si en el caminar yo voy paso a paso, experimentando cada momento, viendo cada circunstancia, experimentando cada traición, experimentando cada gozo, experimentando cada persona que me trata bien, cada persona que me trata mal, y yo sigo caminando, eventualmente cuando llegue a la cima ya yo estoy preparado para poder recibir lo que se supone que Dios me va a dar. Yo no sé si tú estás contento con los cambios que Dios hace en tu vida y de que te lleva en esos cambios de paso a paso. Dios no te lleva a la ligera, Dios no te lleva muy rápido para que no te ahogues cuando llegue el momento que llegues allá arriba. Una vez Jesús llegó a la cima, pasó algo espectacular. Y es que Jesús se transfiguró. Jesús cambió. Porque la revelación del Cristo que tú nunca conociste es en las alturas.
no es en la forma de pensar pequeña, no es en la forma de pensar chiquita, no es en la forma llana de mirar las Escrituras, no es la forma superficial de ver las cosas. Solamente en las alturas es que podemos apreciar la belleza de la majestad de Dios en nuestras vidas. El escritor está buscando qué palabra encontrar, está buscando cómo puedo yo describir esto que estoy experimentando. ¿Y sabe qué dijo? Es que esa luz es tan resplandeciente como el sol. O sea, Jesús se transfiguró delante de ellos, se transformó. La palabra es metamorfosis. O sea, es lo mismo, mas no es igual. Cuando tú llegas a un nivel de entendimiento mayor, Dios se presenta, es el mismo Dios, pero ahora se está presentando con una revelación distinta. Y cuando tú llegas a este punto, entonces las cosas que tú le decías amén en la llanura, ya tú no le dices amén cuando estás en las alturas. Porque llegaste a un punto en el que ya tú estás viendo a un Cristo que tú no habías conocido. Los discípulos empezaron a experimentar esto. Mira cómo lo dijo el apóstol Juan, que fue uno de los que estaba en esta escena. Él dijo, pero vimos su gloria. Vimos la gloria como el unigénito del Padre. Pero esa gloria no se puede experimentar en la llanura. Esa gloria solamente se experimenta en las alturas. Sus vestidos se convirtieron en blanco, porque todo lo que la gloria de Dios toque tiene que ser blanco. Nosotros en ocasiones estamos tratando de vestirnos de blanco, pero nuestro blanco nunca será como el blanco de Cristo. La Biblia dice que nuestras obras, todo lo que nosotros podamos hacer, son nada más que trapos de inmundicia delante de su presencia. Nada de lo que nosotros hagamos podrá ni siquiera llegar cerca a parecerse a lo que es la gloria de Jesús. Es el mismo Jesús, pero está demostrando su gloria, su grandeza, su belleza, su esencia, su deidad, su majestad. Y se le apareció Moisés y Elías. Moisés representa todo lo que Dios era para el pueblo de Israel. Elías representa todo lo que Dios será para el pueblo de Israel. Y en el medio está Cristo. Porque Cristo, Él dijo, yo soy. Yo soy la puerta, yo soy el pan de vida. ¿Me siguen, mis hermanos? O sea, cuando estamos hablando de Jesús, Jesús en nuestras vidas debe ser el Dios de hoy, el Dios del instante, el Dios del momento. El Dios que está conmigo hoy en cualquier circunstancia de mi vida. Cuando esta gente vio algo tan espectacular, como que perdieron la perspectiva de quién era Jesús. Está Jesús en el medio representando el Dios de hoy para su pueblo, un mediador de un nuevo pacto. El autor y consumador de nuestra fe, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era y el que ha de ser. En este momento es que comenzamos a arrepentirnos de la religión que hemos tenido. ¿Cuántos de los que están aquí llevan más de 10 años en el Evangelio? ¿Cuántos llevan más de 20 años en el Evangelio? ¿Cuántas veces nosotros nos juzgamos a una persona por lo que creíamos que era malo? Pero pasado el tiempo nos dimos cuenta que eso que nosotros estábamos juzgando a una persona no era tan malo nada. Lo que pasa es que estábamos chiquitos de mente y estábamos juzgando a la gente de acuerdo a lo que conocíamos en la llanura. Pero una vez llegamos a la altura, nos damos cuenta que el Cristo que yo conocí en la altura es un Cristo distinto al que conocí en la llanura. Es un Cristo diferente. El Dios de la altura es mucho más compasivo con la gente que el Dios de la llanura. Que el que yo he conocido de acuerdo a mis criterios y el que encajonó a la gente en mi mente. Cuando llegamos a las alturas, lo que nos damos cuenta cuando Cristo se revela como verdaderamente Él es, nos damos cuenta de que hay una misericordia nueva para nosotros, pero también hay una misericordia nueva para mi enemigo y para el que no me cae bien y para el que me ha hecho mal. ¿Entiendes? Cuando Cristo llegó hasta ese punto, Cristo se manifestó como Él era y como Cristo es muy diferente al Cristo que nos enseñaron a nosotros cuando nosotros comenzamos este caminar. Y las cosas que tú le dices amén hoy, jamás le hubiese dicho amén hace 15 años o hace 20 años. Y en una manifestación tan grande, tan bonita, Pedro se levanta a abrir la boca. Están hablando Jesús, Moisés y Elías. Y usted pensaría que en un momento como este sería un momento de aprendizaje y de reflexión por la revelación que está recibiendo. Pero Pedro
como un niño malcriado, se metió en la conversación de los adultos. Yo no sé en su casa, yo creo que la última buena generación, con los muchachos que están jovencitos aquí, pero yo creo que la última buena generación es aquella en el cuando el niño se metía en una conversación de adultos, papi sacaba la mano así, como desde acá, y ¡pa! Y cuando ya yo sabía que yo no me podía meter en conversaciones de mayores. Porque era un tapaboca. O sea, no te metas en asuntos de mayores. Y en este momento estamos viendo que Pedro está tan excitado por la experiencia que está teniendo que se metió a tratar de hablar de cosas que él no entendía. Escuchen las palabras que dijo. Qué bueno que estamos aquí nosotros. Mira, o sea, la escena. Él dice, qué bueno que nosotros estamos aquí. Yo me alegro que estemos nosotros aquí, padre. O sea, como quien dice, gracias. Jesús, te la comiste cuando me dijiste que viniera acá arriba. Qué bueno que yo estoy aquí. Que no entiende que lo bueno es que ya hayan sido invitando, porque la única razón por la que Pedro, Jacobo y Juan estaban en ese lugar era porque tenían una conexión con Cristo. Escúchame, cuando tú llegas a lugares altos, cuando tú llegas a lugares donde Dios te coloca delante de gente que tiene influencia, cuando tú estés en lugares que tú te puedas codear con gobernadores y con dignatarios, tú tienes que tener cuidado que llegaste ahí gracias al favor de Dios en tu vida. Tú no llegaste porque tú eres tan bravo, tan lindo y tan bueno. Pedro se le olvidó que él había sido invitado a subir al monte. En ocasiones a nosotros nos pasa lo mismo. Nos vemos en situaciones y creemos que es que nosotros nos lo ganamos porque somos tan buenos y tan dignos. Pero la verdad es que si nosotros vamos a juzgar nuestras vidas, nosotros no tuviésemos ni siquiera la oportunidad de estar con Jesús en la llanura. Las palabras deben ser, gracias Dios por permitirme estar aquí. Porque la única razón por la que ellos experimentan la gloria de Dios es porque tienen una conexión con Cristo. Porque fueron invitados con Cristo a experimentar la gloria de Dios. Y nadie que no esté ligado a Cristo. Tú puedes tener una mejor vida, tú puedes tener una vida rehabilitada. Hay gente que estuvo en las drogas, salió de las drogas, pero si no tiene a Cristo, lo único que tiene es una rehabilitación, está reciclado. La persona que no tiene a Cristo es una persona que vive una vida reciclada. Pero que si tú quieres una vida nueva, si tú quieres vivir una vida abundante, solamente se encuentra en Jesucristo. La única manera de llegar hasta las alturas y mantenerte en las alturas sin morirte es teniendo una relación con Cristo. El problema que tiene Pedro es el siguiente. Si usted lee la Biblia, en el capítulo anterior, Pedro tuvo una revelación del cielo. Pero fue una revelación brava que hasta sorprendió a Jesús. Jesús le está preguntando, ¿qué dice la gente que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso Jesús lo maravilló y dijo, ándate, eso no te lo pudo haber revelado ninguna persona. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios por el poder de la resurrección. Quiere decir que Pedro poseía una revelación que estaba más adelantada de los acontecimientos. O sea, Jesucristo no había sido declarado Hijo de Dios con poder hasta después de la resurrección. Lo que Pedro estaba declarando era algo que todavía no había pasado. Y entonces, cuando él lo declaró a Pedro, a Jesús le dijo, no muchacho, tú sí que tienes revelación. Entonces viene Pedro y se le hinchó el pecho. Y dijo Pedro, pues si yo tengo revelación, yo soy el de la revelación. La cuestión es que cuando subió al monte, entonces él quería actuar con la misma revelación que tenía en la llanura. Y cuando tú estás en el monte, tú no puedes, el monte es un lugar en el que tú escuchas. Imagínate tú llegas donde me presentan a mí el alcalde de qué sé yo, de Orlando, o el gobernador de Orlando, viene por ahí, y me lo presentan y yo vengo con las cafrerías, y yo a gritar y a chamusquear la comida cuando estemos comiendo. Me siguen mi hermano, para tomarlo de una manera práctica. O sea, cuando Dios te lleva a un nivel así, en el que tú estás en la grandeza, en la altura, tú tienes que comportarte de esa manera. Y lo mejor es quedarte calladito. Cállate la boca, porque lo que te hizo parecer un genio en la llanura te va a hacer parecer un necio en las alturas. Porque lo que funciona en la llanura no funciona en las alturas. Porque lo que funciona cuando tú no tienes el conocimiento, si te rodea con un montón de... Es que no quiero hablar, escúcheme, no todos son iguales. Pero yo trabajo en la ciudad y continuamente estoy relacionándome con
con empleados de la construcción y todo eso. Qué sucio hablan. Pero malo, hablan malísimo. Pero hablando palabras sucias. Y yo digo, pero... Entonces, si tú te rodeas nada más que eso, pues tú te vas a acostumbrar a ese tipo de ambiente. Entonces, cuando llegamos a otro lugar donde Dios nos abre las puertas para nosotros poder relacionarnos con alguien en las alturas, entonces viene uno a hablar como estaba hablando con los que trabajan en la ciudad. Entonces, te rompiste, tú mismo te disparaste en el pie, porque en las alturas, tú quizás eres más inteligente en la llanura. Pero Dios te va a llevar a lugares en el que tú no eres más inteligente y te toca escuchar en lugar de hablar. Y Pedro tuvo ese problema. Pedro trató de hacer en las alturas lo que él estaba acostumbrado a hacer en la llanura. Y eso no se puede hacer porque lo que te hace lucir como un genio en la llanura te va a hacer lucir como un morón en las alturas. Es el Cristo que nosotros nunca habíamos conocido. Un Cristo que nos invita a elevarnos. Pero cuando nosotros nos elevemos tenemos que entender que esto es todo un regalo. Es algo que Dios está haciendo por ti. No porque tú te lo mereces, sino porque Dios es bueno contigo. Cuando tú empiezas a ver en el 2014 que las puertas se empiezan a abrir y que tú empiezas a ver que hay promociones en tu trabajo y tú empiezas a ver que llega el dinero y tú empiezas a ver que llegan las posibilidades de tú tener una mejor vida y tú empiezas a ver que Dios te está bendiciendo, tienes que tener cuidado de no seguir con las mismas malas mañas que tenías cuando estabas en la llanura, porque te va a cerrar las puertas en las alturas. Pedro quería hacer en las alturas lo que él haría en la llanura. Y eso es un problema. El Cristo que yo nunca había conocido es capaz de llevarme a las alturas para que yo pueda experimentar algo nuevo, algo distinto. Y en esas alturas tú tienes que tener cuidado. Ahora bien, este es el punto al que yo quería llegar. Mientras él aún hablaba, dice la Biblia, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y ahora yo quiero que tú me pongas atención. Cuando Pedro tuvo esa revelación, recuerda esto, Pedro fue tomado de pescar, y ese pescador que era medio impulsivo, lo sacaron de la pesca, lo llevaron a participar dentro de un grupo que el mismo Dios escogió. Y dentro del grupo que Dios escogió, Dios escogió a estos tres. Y Pedro había sido bienaventurado porque había recibido una revelación que nadie más había recibido. Cuando llegó a las alturas se le olvidó por quién era que él lo había recibido. Y cuando llegó y vio la manifestación de la grandeza, se le olvidó que había llegado allí por los méritos de Cristo. Mire cómo lo dijo: hagamos una enramada, una para Cristo, otra para Moisés y otra para Elías. Y a Dios no le gusta que pongan a Jesús en el mismo nivel que nadie. Y yo vine todo este tiempo, y llevo hablando todo este tiempo para decirte eso. Puso a Jesús en la misma categoría que Moisés y Elías. Y ahí fue cuando Dios dijo: espérate, esto no puede ser así. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, a él oíd. La pregunta que yo quiero hacerte es: ¿a qué o a quién estás poniendo en el mismo lugar de Jesús en tu vida? ¿A quién o a qué estás poniendo en el mismo lugar de Jesús en tu vida? Muchos de nosotros hemos puesto a Jesús al mismo nivel que nuestro trabajo. No es que queremos a Jesús menos que al trabajo, es que lo queremos igual que a Jesús. Ustedes, la idea de tener a Jesucristo conmigo me encanta, me gusta. Yo amo a Cristo. El problema es que lo amo tanto como amo el trabajo. Y eso, ahí fue cuando Dios dijo: espérate, no. Tú estás malinterpretando, Pedro. Escúchame, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. No te vuelvas loco, espérate. En la llanura tú podías decir cositas como esas, pero aquí en la altura, cuando tú has experimentado la gloria de Dios, tú tienes que llegar. Mire, para mantenerse en la llanura, Cristo tiene que tener el primado de nuestra vida. No es que ponemos a Jesús por debajo, escúcheme bien. Es bueno, yo quiero mi trabajo. La idea nada más que me boten a mí del trabajo, que me quiten el trabajo, a mí para mí eso es espeluznante. Yo lo amo, yo amo mi trabajo.
La pregunta es si estás poniendo tu trabajo, tus finanzas, tu familia al mismo nivel que Jesús. Al mismo nivel. O sea, es como si en la lista de prioridades de nosotros Jesús llegara empatado con todas las demás cosas. La Biblia le dio prioridad a Cristo sobre cualquier otra persona, sobre cualquier otra cosa. Tan es así que cuando vino la voz y ellos tuvieron la experiencia de que la voz bajara, vino la nube y cuando la nube se fue solamente quedaba Cristo. ¿Sabe por qué? Porque las finanzas eran buenas, los milagros eran buenos. Pero al final de cuentas, como dice la canción, queda Cristo. Solamente queda Cristo. Este es el Cristo que yo nunca había conocido. A mí me había enseñado el Cristo que era, bueno, murió por mí, pero ahora yo tengo que ganarme juntamente con Él. Los dos estamos trabajando en mi salvación. ¿Tú ves? Él murió por mí, eso está bueno, pero yo tengo que hacer algo para ayudarle también a Dios, porque imagínate tú. Pero el Cristo que yo conocí en las alturas es un Cristo que me ha hecho entender de que todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy, todo lo que tendré en el futuro, fue por gracia. Fue por un regalo que Él me dio, que yo no merecía. Yo me merecía el infierno y Él me dio la gloria. ¿Me entiendes? Eso es gracia. Yo me merecía el castigo, pero Él me dio una recompensa. ¿Pero y cómo es eso? El Cristo que yo nunca había conocido es el Cristo que me sube al monte y me enseña la grandeza, me deja ver quién es Él. Me deja ver quién es Él de una manera íntima. Puedo percibir su esencia y su gloria. Pero tenemos que subir allá entendiendo de que Él tiene que ser el centro de nuestras vidas. Pedro cometió ese error y bajó a Cristo al nivel de los demás. Mi pregunta es, ¿qué lugar tiene Cristo en tu vida? Tan es así esta verdad que Jesús dijo, cualquiera que ame padre o madre o hijos o trabajo o casa o carro o el perro o el gato no es digno de mí. ¿Qué lugar tiene Cristo en tu vida? En tu escala de valores, ¿dónde está Cristo? ¿Lo amas tanto como amas a tus hijos? Si lo amas tanto como amas a tus hijos, no eres digno de Él. Si lo amas tanto como amas a tus padres, no eres digno de Él. ¿Dónde está Cristo en tu vida? Cristo acepta a todo el mundo. Sí, Cristo acepta a todo el mundo. Eso me dijeron en la llanura. Pero una vez subí al monte, me di cuenta que Cristo me ama tanto, que me acepta como soy, pero Él se rehúsa a dejarme como yo soy. Y me quiere cambiar. El Cristo que yo conocí en la llanura era un Cristo que era un verdugo. Le encantaba darle golpe a la gente. Ese Dios era un Dios bravo. Andaba con un garrote en la mano y si tú cruzabas la raya, ahí venía el golpe. Pero el Cristo que yo conocí en el monte es un Dios compasivo y clemente. La Biblia dice, por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Todo está condicionado a una sola cosa. Que Él tenga el primado de nuestra vida. Que sea el centro de nuestra vida. Y con ese es el mensaje con que yo te quiero dejar. ¿Qué es Cristo en tu vida? ¿En qué lugar está Cristo en tu vida? Y es posible que el día de hoy tú estés conociendo un Cristo que nunca te habían presentado, un Cristo que te exige el primado o nada. Cristo te está diciendo el día de hoy, es todo o nada, yo no me conformo, yo no soy, Cristo, a veces tratamos a Cristo como si fuera el perrito de la casa. O sea, el perrito de la casa está allí y nosotros nos vamos a comer al restaurante y le decimos, tráeme una bolsita para el perrito. Y nos llevamos las sobras para el perrito. Y si tú no te comerías las sobras, ¿por qué Cristo tiene que comerse las sobras?
Y yo sé que esto suena fuerte, pero es que es cierto. Jesús dijo, cualquiera que ame padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Así que yo voy a pedir que inclinemos nuestro rostro.